Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Un placer poder recibirlos y recibirlas en nuestra casa, aquí en el Centro Creativo, en el Obrador. Estábamos muy expectantes de lo que iba a suceder la jornada del día de hoy. Doy fe de que hubo muchísimo trabajo atrás de este encuentro y justamente vamos a hablar de eso. A 40 años de la democracia está sucediendo algo muy interesante, un planteo que hace Éforo Acciones en Democracia. Este es el primer encuentro de varios que probablemente se den y ojalá se sigan dando aquí para poder volver a recibirlos y a recibirlas. En esta oportunidad déjenme decirles que a propósito de este cumplimiento de los 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, Fundación Éforo nos invita a reflexionar y a debatir sobre diversos ejes de política pública con el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos que nos permitan, lógicamente, fortalecer la práctica democrática y la participación ciudadana. Por eso, creo oportuno también plantear estas palabras claves, o por lo menos este concepto, el de la reflexión, que nos lleva indefectiblemente a un avance y a un desafío en materia laboral, un desafío que en la Argentina ya lleva un ciclo importante, decía 40 años, desde 1983 al día de hoy, 2023. Este encuentro, lógicamente, tiene una particularidad que es contar con la presencia de exministros de Trabajo de la Nación, para quienes voy a pedir el fuerte aplauso. El primero, Juan Manuel Casela, Enrique Rodríguez y Claudio Moroni. También vamos a contar en esta tarde con los testimonios de Graciela Camaño y de Jorge Triaca, y vamos a tener, por supuesto, decía, alguna otra sorpresa, que en un rato les voy a contar. Yo bajo, pero los voy a dejar en muy buenas manos, en nuestros moderadores del día, el presidente y la vicepresidenta de Éforo, Federico Recaño y Carla Pitiot. Todo suyo. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Bienvenidos. A ver, no estamos iniciando el año con esto, pero la verdad que es el primer encuentro que hacemos mayoritario, y este es un año que va a estar enmarcado por los 40 años de democracia o de restauración democrática. Ha habido otros gobiernos democráticos, pero es el periodo más largo que llevamos democráticamente hablando. Y la verdad que vamos siempre a girar en torno a la temática del trabajo. Pero ya que giramos en torno a esta temática del trabajo, yo siempre, como que para interactuar, pero con calma, sería así la cosa. Si uno dice qué valores encuentra en la palabra o en el trabajo, en una o dos palabras, ¿qué valores se les ocurre que encierra o transmite la palabra trabajo? A ver. Dignidad, dijeron por acá. ¿Te la robó? ¿Te la robó? Sí. Derechos. ¿Qué más? Movilidad. Igualdad. Libertad. Crecimiento. Transformación. Futuro. ¿Qué más? Felicidad. Epa, ese concepto. Bien. ¿Qué más? Superación personal. No sé quién lo dijo, lo escuché por ahí, pero bien. Allá, bien. Superación personal. ¿Qué más? Desarrollo. Bien. ¿No? Uno encuentra un montón de definiciones y de valores en la palabra trabajo. Nos cuesta, también hay sacrificio, también hay una serie de elementos que llevan a esta palabra. Entonces, hoy la idea es hablar con gente que estuvo en la cartera de trabajo, pero viéndolo un poco desde atrás para adelante y también viendo cómo va a apuntar al futuro. Y ahora, por ejemplo, ¿quién nació en democracia de estos 40 años? Bien. ¿Ven? Digo, depende en qué momento llegamos a la etapa democrática, tenemos una visión de estos 40 años. Yo voy a decir una cosa, para que lo pensemos. Yo nací en democracia. Yo nací con Frondizi, Racing salió campeón ese año, y nací con Frondizi. Yo nací en democracia. Por ahí muchos de acá no nacieron, ni siquiera durante un gobierno democrático. Digo, que es lo que era habitual 40 años atrás de todos los demás que estamos acá. Probablemente haya más gente que nació durante dictaduras o gobiernos militares que durante el periodo democrático. Y
para aquellos que nacimos antes, ¿no? Para nosotros la democracia fue aprender a respirar. Los que nacieron después ya sabiendo cómo es respirar. Digo, es una cosa como extraña eso, es como, ¿cómo aprender a respirar? Bueno, es como que aprendimos eso. Y estos 40 años, bueno, por supuesto van a estar atravesados de claroscuros, de distintas tonalidades, de momentos, de situaciones, de ideologías, de discusiones y demás. Pero lo que queremos ver es un poquitito en este encuentro, primero arrancar, y yo le voy a dar ahora la palabra a Carla, para ver cómo arrancamos esto y para que vayamos reflexionando, porque en definitiva el trabajo encierra todos esos valores que dijimos y seguramente muchos más que se nos van ocurriendo en este momento y pensando. Así que, bueno, una vez más, bienvenidas, bienvenidos, arrancamos. Carla, te doy la palabra a vos. Yo desde acá. No quiero dejar de agradecer la presencia de todos los compañeros y compañeras. Agradecer a los tres exministros que están acá acompañándonos. Estaba pensando un poco en qué década habían sido ministros cada uno de ustedes. El primero, Juan Manuel, yo tenía 10 años cuando vos eras ministro de Trabajo. Y también pensando esto en retrospectiva, qué significa la democracia, qué significa estos 40 años de democracia ininterrumpida, por primera vez en una Argentina muy joven, con una democracia muy joven, que hemos aprendido a fortalecer, a construir, pensando en que las diferencias nos tienen que enriquecer. Y a mí me da mucho orgullo formar parte de esta organización que es capaz de convocar a personas tan importantes que han tenido que conducir una cartera tan sensible como es la del trabajo, y para nosotros que somos dirigentes sindicales, que pensamos que el trabajo es todo lo que ustedes dijeron, que es dignidad, que es libertad, que es poder construir una vida pensando en esto, en ser felices, en poder vivir de nuestro trabajo y que además podamos ser felices mientras trabajamos. Y eso tiene que ver con los derechos, con la construcción de derechos. Y durante el tiempo que les ha tocado ser ministros han sido defensores de esos derechos. Entonces es muy importante para nosotros tenerlos más allá de lo que decía Fede, de las ideologías, de las diferencias, y por un ratito abstraernos de esas ideologías y decir, qué bueno, los tenemos acá, y nos van a poder contar una parte de la historia que algunos hemos leído y otras veces en parte de esto hemos sido partícipes en diferentes roles, como estudiantes, en otros momentos como militantes, como funcionarios, como empleados del Estado. Así que es esto, es manifestar esta alegría de poder estar compartiendo este panel y poder de alguna manera ser parte de la historia de esta construcción de la democracia en diálogo. Y la primera pregunta, porque la idea es esta, es hacer una pregunta para todos igual, que tiene que ver cuáles les parece a ustedes que son las características de la evolución dinámica del empleo en estos 40 años de la democracia, un poco compartir con nosotros los procesos del dinamismo del empleo, del trabajo en la Argentina, y qué creen que hayan sido para ustedes aquellos hitos o aquellas cuestiones que marcan como diferenciadoras en estos 40. ¿Qué hitos, qué cuestiones son las que ustedes creen que se pueden marcar en estos 40 años de la democracia como características del empleo, del trabajo en la Argentina? 40 años de democracia. En 6 de septiembre del 30 comienza lo que yo denomino el periodo de tutela militar en la Argentina. La tutela militar implicó la participación de las Fuerzas Armadas en la decisión política como presencia permanente, en primer lugar, y como interventoras del Estado en una serie de episodios que todos nosotros conocemos. El 30, el 43, el 55, el 66, el 76. A lo largo de ese proceso, la tutela que comenzó con gobiernos provisorios terminó con la tragedia.
la tragedia que todos conocemos. Gracias a Dios, en los años 80, y con la convocatoria de Alfonsín, la sociedad argentina empezó a reivindicar dos cosas. Empezó a reivindicar los derechos humanos como valores ciertos que deben preservarse. Los argentinos entendimos que cuando perdíamos la libertad también podíamos perder la vida. Y efectivamente así sucedió para mucha gente. Y en segundo lugar, empezamos a valorizar el sistema, la democracia como sistema. Cuando yo era estudiante de Derecho, ya en los años 60, 70, la democracia era concebida como una formalidad. Se hablaba de democracia real y democracia formal. La democracia real estaba en la calle y las instituciones eran formalidades vacías de contenido. La experiencia de los años 76 a 82 demostraron claramente que la formalidad de la vigencia de las instituciones era esencial para preservar los derechos y la vida. Por lo tanto, creo que el salto cualitativo que la Argentina pegó el 30 de octubre del 83 estuvo vinculado con ese proceso, el proceso de conclusión del lapso o de la etapa de las intervenciones militares en la vida política argentina. A partir del 30 de octubre del 83, los argentinos decidimos que el sistema valía y que había que defenderlo. ¿Pero qué sistema? Un sistema que está fundado en la idea de democracia, participación, libertad de opinión, consulta al pueblo. Un sistema que está vinculado a constituciones republicanas básicamente. Pero con la república no alcanza y con la participación sola tampoco. La democracia necesita igualdad, necesita la búsqueda de una calidad de vida que nos dé respuestas en el campo material. Esto no lo invento yo. Yo lo leí en el contrato social, no quiero invocar, no quiero hacerme el lector de clásicos, pero digo, Rousseau ya dice, la libertad no es posible sin igualdad, sin igualdad. Y por lo tanto, la República Democrática Argentina debe tender a la igualdad. Y ahí entramos en el tema que a mí personalmente me preocupa y seguramente a ustedes también los preocupa. La democracia argentina no ha dado respuestas en términos de igualdad. Y hoy podemos decir que estamos viviendo una tragedia social en Argentina. Una tragedia social que yo describo muy rápidamente. El dramático crecimiento de la pobreza, la consolidación de la informalidad del trabajo negro, la desprotección y la desigualdad que el trabajo negro genera, la concentración del ingreso y el impuesto inflacionario, la desarticulación social, los que están dentro del sistema y los que están fuera del sistema, y la mano de obra excedentaria como consecuencia, entre otras cosas, del cambio tecnológico, del enorme cambio tecnológico. De manera que hoy nuestra democracia es una democracia que no ha cumplido la totalidad de sus objetivos. Y debemos analizar de qué manera podemos hacerlo. Algunos datos me parece que vale la pena mencionar. Ustedes se van a aburrir seguramente porque los conocen mejor que yo. Pero yo trato de mencionar algunos datos. Si hablamos de desocupación, el promedio del 83 al 89 fue 4,6%. La desocupación, el promedio del periodo democrático hasta el fin de la década de 80, 4,6%. La desocupación en el tercer trimestre del año 22 fue a nivel país 7,1%, Gran Buenos Aires 8,2%, región pampeana 6,8%. Y la tasa de actividad, esto es importante, la tasa de actividad que es la gente que tiene trabajo o que busca trabajo, el promedio del país 47,6%, en la ciudad de Buenos Aires del 53,5%, en Formosa 37,2%, son los extremos. Cuando uno compara la tasa de actividad en Buenos Aires con la de Formosa, se explica por qué el proceso de urbanización anárquica que el federalismo argentino está padeciendo. La gente se desplaza para buscar, entre otras cosas, un trabajo digno. Si comparamos internacionalmente, nos encontramos con que en Chile la tasa de actividad es del 53,5% y en Uruguay es del 62,7%. Es decir, la tasa de actividad en Argentina es reducida y por lo tanto ahí hay un problema grave. ¿Cuál es el nivel de pobreza? El micrófono, si lo puedes hacer. Perdón.
El promedio de la década del 70, 9,79%. Promedio de 1980, de la década me refiero, 19,6%. El doble, más del doble. El promedio de 1990, 26,4%. El promedio del año 2000, de los años 2000, 36,4%. El promedio del 2010 baja, 27,3%. Son los primeros años del gobierno de Kirchner, donde se produce crecimiento económico y se recupera el nivel de participación. Pero el actual, a partir del 11, la economía argentina se vuelve a paralizar y el actual es el 42,3%. Los datos son los que obtengo del Observatorio Social de la Universidad Católica. Así que Agustín Salvia es un hombre que... Acá vengo al tercer tema que me preocupa mucho. Trabajo informal o en negro. En la distribución del empleo en el año 2019 era el siguiente: actividad privada formal, 37,4%. Administración pública, 13,5%. Microinformalidad y cuentapropismo, 49%. La distribución del empleo en el 2022, aproximada esta vez. Actividad privada formal, 35%. Actividad pública, 15%. Microinformalismo y cuentapropismo, 50%. Como ustedes saben, el trabajo en negro, la informalidad implica desprotección y desigualdad. Desprotección porque el trabajador en negro no está registrado, no está cubierto por la organización sindical, por el sistema jubilatorio, por la preservación de sus derechos. Pero por el otro lado, el trabajo en negro es de baja productividad y además mal remunerado. De manera que hay una diferencia salarial importante que en algunos casos llega al 20%. Ahora, ¿qué pasa? Y acá viene la conclusión de estos números que estoy haciendo. El 66,3% de los informales son cuentapropistas. Del mundo de la informalidad, el 66% cuentapropistas. Baja productividad y bajos ingresos. El 65% de los informales dependientes, lo que tiene relación de dependencia, trabaja en establecimientos de hasta 5 empleados. También baja productividad. Este sector, y así lo afirma Agustín Salvia, este sector, el sector de la informalidad, explica el 75% de la pobreza en Argentina. El 75% de la pobreza en Argentina. Ojo que no estamos incluyendo en todo este análisis el sector previsional. De manera que acá tenemos un problema grave, un problema de injusticia social y desigualdad creciente. Y la injusticia social y la desigualdad no solamente es una situación de inmoralidad, sino que afecta profundamente la vigencia real del sistema. En la medida en que se profundiza la desigualdad, disminuye la solidez democrática. Y esto se está poniendo en evidencia en esta campaña electoral. Todos sabemos que en esta campaña electoral tienen un espacio importante quienes se metieron en el sistema para trabajar en contra del sistema. Y lo hacen a partir de la decepción, la desesperanza y el sufrimiento de los sectores que acabo de describir estadísticamente. De manera que acá la desigualdad y fundamentalmente el efecto social de la desigualdad deslegitima lo que habíamos logrado construir desde el 83 en adelante. Estos 40 años de democracia pueden estar corriendo riesgo por el nivel de desigualdad que padece la Argentina. Ojo que no estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de procesos. No, la desigualdad no es imputable a un gobierno. Habrá mayor o menor responsabilidad según la duración de los mandatos. Pero en general la Argentina política está fracasando en términos de crecimiento y distribución justa del ingreso. ¿Cómo solucionamos este tema? Si el proceso parte el proceso más dramático actualmente es el proceso de trabajo en negro, y sabemos que el 75% de la pobreza viene de ese sector, lo que tenemos que trabajar es sobre la creación de empleo en el sector de las pequeñas y medianas empresas, que son las que están en condiciones de absorber más rápidamente y generar la respuesta social más rápida. Para eso hace falta una legislación especial en materia de promoción, no solamente nacional, sino regional y provincial de las pequeñas y medianas empresas, políticas de crédito
políticas de formación profesional, de habilitación. Cuando hablamos de gente de mano de obra excedentaria, nos estamos refiriendo a mucha gente que no está capacitada para afrontar la ejecución de las tareas que hoy requiere el mundo digital. Y de ahí pasamos a la política. En una economía inflacionaria es muy difícil plantear las reformas que requiere un país en crecimiento y con buena distribución del ingreso. Si la Argentina no termina con la inflación, este proceso se va a profundizar y sus resultados políticos van a ser más visibles todavía. Gabriel de Mazo fue un teórico del radicalismo, escribió su historia, trabajó mucho. Y él acuñó un término que me parece que debemos reivindicar. Gabriel de Mazo habló de las bases sociales de la libertad. Las bases sociales de la libertad están vinculadas con el crecimiento económico, con la distribución del ingreso y con el mayor nivel de igualdad. Tengamos en cuenta que si no buscamos la igualdad, vamos a perder la libertad. Muchas gracias, señor. Enrique Rodríguez, te invitamos a compartir con nosotros algunas ideas. Bueno, es fácil después de una intervención como esta tomar algunas particularidades, porque la comparto íntegramente. Es decir, y voy a decir una definición. Estamos en un momento político. ¿Qué hay que hacer? Dialogar. ¿Qué es dialogar? Escuchar al otro. Probablemente se dialoga más con los que piensan distinto, porque los que piensan iguales no tiene sentido demasiado o no es dificultoso el diálogo. Y los diálogos, como se dijo acá, son procesos donde son históricos. Y yo quisiera destacar dos procesos históricos, pero no personalizar. Quiero destacar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial con el irigoyenismo, que no es un fenómeno propio del radicalismo, sino un proceso estructural político de la Argentina. Por ejemplo, haber sostenido la soberanía de YPF, por ejemplo, haber intentado con la salud y los grupos de lugares donde había salud que eran de alguna manera mutuales o lugares históricos donde los inmigrantes tenían salud, articular ese sistema de salud. Después, la Segunda Guerra Mundial planteó estos procesos y se discutía un tema de un derecho humano que es fundamental, que es el derecho a tener mínimas condiciones de vida en la Argentina. Eso es casi elemental, alimentación y trabajo. Ahora, en el trabajo vos dijiste una cosa crucial e importante. Lo que importa el trabajo es resolver con el empleo la injusticia social. La justicia social es lo contrario a la concentración de la riqueza, es lo contrario a la usurpación del poder por determinados sectores. Yo quería decir que estoy de acuerdo con las nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas tecnologías, si no las discutimos, vamos a estar en un camino equivocado. No hay que romper las máquinas como se rompieron en el taylorismo y no resultó eficaz romperlas, porque el proceso se dio. ¿Cómo se superó? Estableciendo los derechos que daba ese proceso, que en última instancia fue quizás con una síntesis la jornada de trabajo. El otro elemento fundamental es plantear como ministros de trabajo que tenemos una función primordial, el conflicto, resolverlo. Una sociedad que el conflicto sea salvaje es probablemente una sociedad que no tenga destino. Y una sociedad que no tenga conflictos
es también una sociedad sin destino, porque sin participación, sin conflicto, no va a haber transformación. El diálogo y la grieta se resuelven con políticas. Las políticas tienen que ser eficaces. Yo creo que en ese sentido podemos dar un ejemplo de lo que pasó en nuestro proceso histórico. Tuvimos una ley sindical y estuvimos en diferencia. La resolvimos con la ley 23.551, que la resolvió casi unánimemente el Parlamento, discutiendo un conflicto que parecía imposible de resolver, un sindicalismo incontrolable, un conflicto, etcétera, se terminó resolviendo. El tema de qué es los temas principales a resolver es el empleo, lo dijiste. Sin empleo no hay ninguna posibilidad de que haya una sociedad digna para ser vivida. Pero el dato anterior es que tampoco puede haber pobreza, vos lo dijiste. Y las soluciones de la pobreza y el empleo son soluciones políticas, son soluciones de un Estado inteligente, un Estado que pueda programar estas situaciones, que pueda programar la discusión con salidas, como fue la ley sindical. No había acuerdo posible y de repente, porque el tema de las tomas de fábrica, ¿te acordás que era terrible? Porque se tomaban las fábricas, se planteaba el conflicto inmanejable y de repente se sentaron 4 parlamentarios, discutieron el tema en una comisión de trabajo y le pusieron medidas legítimas de acción sindical, con lo cual de alguna manera resolvíamos el tema. El conflicto tenía que tener legitimidad en base a los principios que planteaban anteriormente. El sindicalismo también lo tenemos que discutir con algunas falacias y con esto termino. ¿Es verdad que hay unidad sindical en la Argentina? Pregunto. No hay unidad sindical. No, por una razón muy simple, fíjate vos. Tenemos un modelo estatal de unidad promocionada y tenemos 3.000 sindicatos simplemente inscritos y 1.800 con personería gremial. Una división que no tienen los alemanes, los franceses, ni el modelo inglés, que es parecido a la Argentina. Es decir, que tenemos que discutir también con esas falacias. No puede haber un sindicalismo tan dividido, porque tan dividido no es eficiente frente a los derechos que tiene que discutir para adelante. Yo, en la próxima intervención, voy a darles algunos ejemplos, pero quiero dar 2. El campo y las nuevas tecnologías. El campo, la pobreza es infinita. ¿En dónde? En el lugar donde hay más riqueza, la pampa húmeda, que hay el porcentaje más alto de trabajadores en negro. Suelo dar un ejemplo. Los trabajadores que trabajan con los polistas, algunos son buenos los polistas, cuando van con ellos por el mundo. Cuando se enferman o un caballo los patea, los abandonan y los tiene que repatriar la Argentina. Eso es también el monopolio patronal de algunas actividades que mal se plantean. No es de todos, porque hay conciencia. Y además, decir lo siguiente, Patel plantea un modelo de monopolización. Él, con el sojismo, gana $1.700.000 anuales con sus empresas. ¿No será que también hay que discutir ese nivel de riquezas, qué cosas poner como impuesto? Y también el modelo de estas empresas, el mercado libre. Bueno, ¿cómo puede ser que tengamos un proceso promocional que comparto? Se desarrolló en las empresas tecnológicas con una legislación que lo permitió. Y surgieron entre ellos la empresa, una de las 10 empresas más importantes del mundo. ¿Qué ha hecho este caballero? Tiene algunas cosas buenas, porque plantea que lo tecnológico, el desarrollo, el estudio sobre temas es clave, pero no resolvió el tema,
porque cuando desarrollan las empresas tecnológicas se olvidan de los trabajos del último nivel, del pobre chico que lleva y resuelve con el trabajo libre y contratado el servicio que se reclama. Bueno, todo eso es materia de regulación. Yo creo que con déficits y con virtudes, nosotros en estos procesos hemos hecho cosas interesantes. Hemos planteado el conflicto, lo han resuelto como ministros. Él, por ejemplo, como político, hace falta, ¿qué tenía él como político y ministro? Tenía cuadros de primer nivel que lo asesoraban para discutir los temas técnicos. Quizás no te especializaste primero en el mundo del trabajo, pero conocías el mundo del seguro y desarrollaste perfectamente un modelo que no fue antagónico, ni golpeaba inútilmente, ni impedía dialogar. Yo creo que si dialogamos en libertad las posiciones distintas puede haber acuerdo. Un ejemplo, ¿puede haber transformación en la educación sin docentes? No, son fundamentales. Ellos van a tener que estar. Bueno, se ha hecho mucho para que los docentes mejoraran sus niveles de participación. ¿Puede haber un modelo de salud que no tenga en cuenta a los trabajadores de la salud? Fijémonos qué drama tenemos, que con las bajas remuneraciones de las especialidades menores no hay enfermeros, no hay enfermeras, ni hay médicos clínicos en la primera parte de lo que es la atención. Bueno, estos son políticas que se pueden desarrollar, pero que se pueden desarrollar discutiendo, conversando, charlando. Yo podría dar un ejemplo contigo. No nos conocíamos mucho, habíamos estado alguna vez antes, pero jamás tuvimos un tema de que no pudiéramos dialogar sobre un conflicto, plantear una situación, discutirla. Por eso creo que, por favor, no dejemos de pensar que la democracia, la libertad para tener derechos y eficiencia en el Estado para resolver los temas serán esenciales para el futuro de la Argentina. Ahí está. Gracias, Enrique. Y ahora lo invitamos a Claudio Moroni también. Gracias, Claudio, por estar acá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Me toca la maldición de ser el último después de estas dos exposiciones. Así que no sé por qué la gente se pelea por ser último. Es un fenómeno bastante extraño. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, primero agradecerles la invitación y felicitarlos porque estamos todos. O sea, estamos de todos los sectores que han estado en el gobierno de Argentina, hoy van a participar de esto. Y eso es importante, coincido con lo que dijeron tanto Juan Manuel como Enrique, el tema de rescatar estos 40 años de democracia y esta foto de que estemos ministros de todos los, más o menos de casi todos los gobiernos que han transitado, ideologías que han transitado estos 40 años, es importante. Coincido en muchas de las cosas que dijeron. Hay una cosa de lo que hablaba Enrique que creo que lo voy a decir primero para después dedicarme a otras cosas, que es imposible ser ministro de Trabajo sin diálogo. O sea, la realidad es que el ministro de Trabajo, el tipo que piense ser ministro de Trabajo y no tenga vocación de dialogar, se va a encontrar con un problema. La verdad que se va a encontrar con un problema porque si algo tiene que tener el Ministerio de Trabajo es diálogo permanente. Yo creo, primero, coincido en todo, pero tengo una visión un poco más optimista respecto de en qué situación estamos. Estamos en el periodo, valga la redundancia, estamos en el periodo más largo de gobiernos democráticos de lo que tengamos de nuestra pequeña historia democrática. Creo que ha habido no hace falta decirlo, un avance claro en lo que son los derechos como habitantes, los derechos humanos y los derechos sociales. Creo que en materia laboral tuvimos también un avance. La realidad es que se corrigieron muchas restricciones a algunos derechos que hubo durante la dictadura y se recuperaron las prácticas. O sea, Argentina es un fenómeno, si bien la verdad que lo que dice Enrique de los sindicatos es cierto, nosotros creemos que tenemos un modelo de unidad sindical y la verdad que no tenemos modelo de unidad sindical. Pero cuando vamos a los hechos, la mayor cantidad de trabajadores
está amparada por sindicatos que sí tienen el modelo de unidad sindical. Hay muchos sindicatos pequeños, pero cuando vemos que los 20 primeros sindicatos que agrupan a la mayor cantidad de trabajadores respetan el modelo de unidad sindical. Y ahí hemos recuperado las prácticas. O sea, el fenómeno de las representaciones colectivas en Argentina es muy interesante. Yo les diría que poco común, por lo menos en el vecindario. Y la realidad es que hemos recuperado la práctica de la negociación y el conflicto. Y tengo que decir, a mí me tocó un periodo bastante complejo, que es la pandemia. Y la verdad que si algo tengo que reconocer es que las representaciones colectivas, tanto de trabajadores como de empresarios, han actuado muy racionalmente. La verdad que hemos tenido diálogos complejos. Hemos prohibido por primera vez los despidos en general en la Argentina y la verdad que fue aceptado por las cámaras empresariales. Nosotros pensábamos que nos íbamos a llenar de recursos y fue aceptado porque se entendió que estábamos en un momento donde había que hacer esfuerzos compartidos desde el Estado y del sector privado. Así que yo creo que esos fenómenos también son propios de la democracia. Haber recuperado la representación colectiva de los trabajadores y que esa representación colectiva funcione. Hoy tenemos más del 90% de los trabajadores amparados por un convenio colectivo. Y a su vez, otra cosa que nos diferencia bastante, la mayor parte de esos convenios colectivos son de actividad, no son de empresa, que es otro fenómeno muy típico latinoamericano. Así que en materia laboral, yo creo que en materia de lo que son derechos, creo que el proceso de recuperación democrática no solo ha sido en lo que conocemos en general como los derechos humanos, sino en lo que son los derechos que atañen directamente al trabajador. Ahora, es verdad que estamos en deuda con el tema de pobreza, nivel salarial, todo lo que planteó Juan Manuel. La verdad que es una deuda a la democracia. ¿Qué podemos plantear respecto de esto? La verdad es que Argentina ha resuelto el tema, ha evitado el tema de los ciclos cortos democráticos. O sea, tuvimos ciclos cortos democráticos permanentemente. Lo que no hemos evitado son los ciclos cortos económicos. La realidad es que cuando uno analiza lo que ha pasado en estos 40 años, hemos tenido constantemente distintos modelos económicos, periodos cortos de crecimiento, seguidos de periodos largos de caída, y ahí quizás ahí tenemos un problema en la clase dirigente política. La falta de un mínimo, yo no creo en los acuerdos muy explícitos, se habla mucho de los Moncloa, etcétera, etcétera, yo no creo en los acuerdos muy implícitos. Creo más bien que hay determinadas cuestiones que son fundamentales que deberíamos haber una mínima, sacarlos de la parte antagónica de la lucha entre los sectores políticos. Había una suerte de elementos, uno de esos lo mencionó claramente Juan Manuel, que es, ¿queremos tener una moneda o no? La realidad, ese es un punto. Después podemos pensar muchas cosas, pero un país sin moneda es muy difícil de proyectar. Entonces nosotros necesitamos tener determinados valores que nos permitan tener un ciclo largo de crecimiento. Nosotros con ciclos de crecimiento de 3 o 4 años podemos fantasear cualquier cosa, pero no lo vamos a poder desarrollar. Y cada caída de un ciclo económico es peor que la anterior. Entonces, hay mínimos de acuerdos que debemos avanzar. Yo creo que están las bases como para que esto suceda. ¿Qué es lo que debería suceder? En algún momento deberíamos tener una serie de bloques políticos que dialoguen entre sí. O sea, esta concepción de que el objetivo del diálogo, de la lucha política, de la destrucción del otro, nos lleva a un problema severo. La verdad que nos lleva a un problema severo. Y yo creo que están dadas las condiciones como para que suceda, porque estamos todos un poco cansados. Además, hay una suerte de cansancio general, ¿no? Decir, che, señores, vayamos a algo más o menos normal. Después tendremos diferencias, discutiremos si hay que modificar el modelo sindical, si hay que flexibilizar para las empresas de menos 5 trabajadores, etc. Pero nada de eso vamos a poder hacer sin un modelo de desarrollo continuo en el tiempo. O sea, no vamos a poder hacer nada. Vamos a hacer discusiones teóricas. Discusiones teóricas no nos van a llevar a ningún lado. En materia laboral, yo creo que en el segundo bloque vamos a hablar de lo que queda pendiente. Creo que Argentina ha mantenido determinadas estructuras, aún en los periodos de dictadura, que han podido sostenerse algunas cosas con el modelo de contrato de trabajo protegido. Y si bien las restricciones a la actuación colectiva fueron muy fuertes, no llevaron a la destrucción. O sea, no hemos visto que se desaparecieran las representaciones colectivas. De hecho, se rehabilitaron rápidamente, empezaron a funcionar muy rápidamente, llegar a la democracia. Así que hay esas dos estructuras
esas dos estructuras que son el modelo de contrato de trabajo protegido y las representaciones colectivas, creo que son dos elementos que a veces no valoramos lo suficiente, pero que ayudan a pensar cualquier otra cosa que podamos hacer. ¿Por qué insisto mucho en las representaciones colectivas? Porque gran parte de lo que haya que hacer en materia laboral hay que ir pensándolo dentro de ese esquema de negociación colectiva. Mi visión es, tenemos severos problemas, el empleo está creciendo. Perdón, Agustín Salvia lo aprecio, pero trata de presentar los números siempre del peor modo posible. Entonces, en ese 50% que puso ahí, metió los monotributistas. Yo lo hablé, metió los monotributistas. Este es otro fenómeno que tenemos que pensar. En Argentina siempre ha tenido mucha gravedad, mucho peso el trabajo dependiente. Ahora, en el mundo lo que está creciendo es el trabajo independiente. O sea, todo el tema de las nuevas tecnologías lo que ha traído es la descentralización. Entonces lo que vemos es que el trabajo dependiente tal como lo conocemos crece, pero lo que vemos que crece de un modo muy fuerte es el trabajo independiente formal. No estoy hablando de trabajo negro, el trabajo independiente formal. Y la verdad que es un sector al que le hemos prestado poca atención. De hecho, todavía hay cronistas de materia laboral que hablan de trabajo de baja calidad, el trabajo independiente. La verdad que hay trabajo independiente que no es de baja calidad. Entonces, creo que uno de los defectos que tenemos es no prestar suficiente atención al trabajo independiente. Tenemos un problema de informalidad. La verdad que la informalidad bien medida está en el 30 y pico %. Uruguay, perdón, no es comparable, porque Uruguay el 80 y pico % del empleo es público, o sea, con lo cual es difícil que sea informal, pero la realidad es que Chile está a 33 y respecto de Latinoamérica estamos entre los 3 mejores en materia de formalidad. No quiere decir que estemos bien, estamos mal. O sea, informalidad estamos mal. Pero estamos en valores del 30 y pico %. Lo que dijo Juan Manuel es perfecto. La mayor informalidad en trabajadores dependientes, el 70% está en empresas de menos de 5, que son unidades productivas que tienen infinidad de problemas. Ojalá el problema fuera solo laboral, porque cuando se habla de los problemas que ocasiona el derecho al trabajo, nos olvidamos de las barreras impositivas, el acceso al financiamiento, todas cosas que en Argentina suelen ser olvidadas y nos dedicamos a hablar del juicio laboral y decimos, che, pero este tipo paga tasas del 120% y para hacer un trámite y, bueno, todos los problemas que conocemos. Así que ese es un sector que merecería atención. Pero, digamos, mi visión es, creo que se ha avanzado mucho, creo que estos 40 años de democracia han traído aparejado infinidad de valores. El otro día hablaba de la ley de empleo, la gente se olvida de la parte de formación profesional, que es importantísima. Es importantísima. La realidad es que hoy Argentina tiene un 24% de puestos profesionales no cubiertos. 17% de puestos técnicos. Y ese es un tema de lo que hablaba Enrique, del tema educación. La realidad es que nosotros tenemos casi 40% de deserción en secundario. Así que si no nos ocupamos, esos chicos no vuelven al secundario. O sea, la realidad, estamos en un problema de un modelo de educación que merece ser discutido, pero va a tardar su tiempo. La única herramienta que tenemos a mano es formación profesional. Y la verdad que haber metido en la ley de empleo un capítulo de formación profesional es una decisión brillante, que creo que es un tema que muchas veces lo olvidamos o lo tomamos como un tema menor, y no es para nada un tema menor en un sistema productivo que está cambiando y exige cada vez mayores habilidades. Así que bueno, coincidimos todos, yo tengo una visión un poco más optimista. Creo que sí, hemos tenido, la democracia está en deuda, pero la deuda tiene que ser saldada mediante el diálogo y una suerte de, ya digo, no pretendo que nadie firme un compromiso en una escritura pública, pero una suerte de aceptación que hay determinados temas que tienen que salir de la lucha política. Hay determinados temas que tienen que salir porque si no, no es posible llevar adelante un proyecto de desarrollo como el que necesitamos. Gracias. Bueno, ahora los vamos a invitar a compartir 2 testimonios de 2 exministros que nos acercaron sus videos, el de la compañera Graciela Camaño y Jorge Triaca. Así que vamos a escuchar y después seguimos con el debate. Saludar a todos los presentes, disculparme por no estar en el evento, me hubiera gustado mucho encontrarlos.
Yo voy a empezar diciéndoles que a mí me tocó ser ministro de Trabajo en un momento muy especial de nuestro país y que no puedo dejar de referenciar mi trabajo y mi permanencia en el ministerio, en los empleados del ministerio, en los trabajadores, en los funcionarios y fundamentalmente a la persona que me acompañó como secretaria de Trabajo, viceministra en ese momento, Noemí Rial, a quien todos aquellos que pertenecemos o pertenecimos al mundo del trabajo estimamos y extrañamos muchísimo en esta ausencia temporaria que nos toca vivir de su persona. Dicho esto, digo también que creo que nos estamos debiendo los argentinos un diálogo en materia laboral. Uno de los grandes ordenadores que tiene una sociedad es el trabajo. Y las normas, las relaciones del trabajo no pueden estar desordenadas. Nosotros venimos con una legislación viejísima, abjurando de un momento en el que se realizaron determinados tipos de contratos en nuestro país, pero empleando uno de los contratos más bastardos que tiene la relación del trabajo, que es la informalidad. Hace muchos años que nuestro país está necesitando que la dirigencia política tenga la adultez de sentarse a dialogar y encuentre los caminos del consenso juntamente con los representantes de los trabajadores para ordenar el mundo del trabajo. Es muy injusto que haya trabajadores de primera y trabajadores por fuera de la propia Constitución Nacional. Así que creo que sí estamos necesitando dialogar respecto al tema, dialogar con seriedad, generar las posibilidades de un trabajo distinto. Son las pequeñas, medianas empresas las que evidentemente no pueden sostener el sistema tal cual lo tenemos. Tenemos que pensar un sistema para ellas. Tenemos que pensar en el trabajo y la tecnología. La tecnología nos generó trabajadores que están vinculados con sus empresarios de manera distinta y nosotros no lo estamos pensando. Entonces directamente dejamos el trabajador por fuera de todos. Hay un desafío muy grande en materia laboral y es necesario que lo encaremos. Vuelvo a reiterar, trabajo y educación, dos grandes ordenadores de una sociedad. Si tenemos esas dos cosas de la manera en que las tenemos, y bueno, tenemos una sociedad muy desordenada y ya hace bastante tiempo que esto ocurre. Quiero agradecer primero de todo a Federico por la invitación a participar sobre este foro y esta oportunidad para pensar lo que ha sido la dinámica del trabajo en los años de la democracia y el enorme desafío que tiene nuestro país en relación al futuro del trabajo. En relación a lo primero, yo creo que la Argentina, la democracia le ha permitido establecer canales de diálogos entre los distintos actores, principalmente en el diálogo tripartito, que todos los que están acá, y Enrique Rodríguez, que ha sido un ejemplo de eso como ministro de Trabajo, como secretario de Trabajo, compartió con mi viejo esa cartera y por supuesto que fue una de las personas que me aconsejó cuando me tocó ser ministro y que me ayudó a mirar cosas que a veces no resultaban tan obvias o tan evidentes. Gente como él ha ayudado a que se consolide ese mecanismo de diálogo tripartito, que consiga soluciones, y cuando hablo de soluciones hablo sobre la importancia que ha tenido resolver conflictos, avanzar sobre mecanismos de encuentro en el que permitan no solamente cuidar a los argentinos y sobre todo a los trabajadores a partir de sostener los niveles de poderes adquisitivos del salario, aún a pesar de las enormes cantidades de crisis que hemos tenido, pero también los desafíos de encontrar la dinámica en las distintas modificaciones que ha sufrido la tecnología del trabajo y los desafíos vinculados a las miradas hacia el futuro. Y ahí es donde me parece que es importante decir que muchos de los que estamos acá tenemos que tener como tarea pendiente qué es lo que va a pasar en el trabajo del futuro, qué es lo que tenemos que adecuar en nuestro marco normativo, qué tenemos que adecuar en la capacitación de nuestros dirigentes, a dónde tenemos que poner nuestra mirada en relación a las habilidades y las capacidades de los trabajadores,
Hoy estamos en un mundo donde la inteligencia artificial tiende a sustituir muchas de las cuestiones que antes se hacían de otra manera, donde la tecnificación, la robotización y demás van a sustituir mano de obra, pero los enormes desafíos para proponerle al ámbito de trabajo es seguir encontrando cosas que le permitan a los trabajadores desarrollarse, encontrar sus habilidades, profundizar en la adquisición de esas habilidades a través de los sistemas educativos y los sistemas formativos, y que de esa manera podamos encontrar a los argentinos del futuro con un trabajo, que ese trabajo les brinde la oportunidad de desarrollarse y de construirse un futuro mejor. Ese es el anhelo que tengo. Me parece que este foro ayuda en ese sentido y que la enorme tarea que vienen realizando tanto desde el sindicato, desde la obra social, Enrique y compañía, como también la mirada que puedan tener los otros participantes del panel, el resto de los ministros, el ministro más reciente como Moroni, los distintos ministros que han pasado como Graciela Camaño y demás, como también puede ser una mirada distinta desde otro sector político como que podemos brindar. En mi caso, ayuda también a contemplar esa visión global que tiene que tener la Argentina en relación a encontrar el mejor marco institucional, las mejores leyes, las mejores oportunidades dentro de los convenios para que los trabajadores encuentren la realización de sus anhelos a partir del trabajo. Hoy nos desafía esto, tenemos casi 40% de pobres, tenemos una economía informal que nos abruma, que no podemos darle un marco para poder contenerla. Bueno, estas son algunas de las cuestiones pendientes que creo que tenemos que trabajar en conjunto con los cambios tecnológicos. Ahí está puesto nuestro desafío. Muchas gracias. También quiero decir que nos mandó un correo el exministro Tomada, él es embajador en México, íbamos a intentar hacer algo por Zoom, pero se nos complicaba mucho, pero también, y hoy me decía Claudio Moroni, me decía, fue el ministro de Trabajo que más duró, en realidad, que más mundial, ministro, el récord Guinness, certificado. Bueno, quiero decir una cosa, el trabajo en un momento tenía un territorio, tenía una arquitectura, tenía una geografía, ¿no? Hoy ya no tenemos, en algunos casos, ni escritorio, en algunos casos se puede trabajar en distintos países, en otros casos no hay edificios. Hay toda una discusión ahora realimentada por el famoso chat GPT, por la inteligencia artificial, la robótica y demás. Hay unos desafíos que se plantean ahí que van metiendo un poquitito de miedo también, que a veces conviene para modificar a favor de determinados grupos, digamos, la normativa laboral también. Así que ahí hay un desafío a contemplar que tiene que ver con el trabajo del futuro, pero que en definitiva nosotros tenemos a los trabajadores del presente y aquella realidad que también pintaron ustedes en la primera pregunta. Así que, bueno, hacia eso es que queremos apuntar a ver qué desafíos hay. Sí quiero decir una sola cosa desde el sindicalismo. Hay una fragmentación del sindicalismo, como hay una fragmentación de los partidos políticos, como hay una fragmentación en infinidad de instituciones, digamos, ¿no? Pero me parece que los sindicatos miramos mucho nuestros propios afiliados, nuestras propias afiliaciones, y a veces nos quedamos bastante contentos con decir, che, nos va medianamente bien dentro de nuestro propio grupo de afiliados o afiliadas, y a veces nos cuesta ver el panorama global y plantear políticas, en el fondo, que tengan que ver con la realidad argentina. Me parece que ahí es donde está el descuido, que fue en su momento, hoy lo que se llama hoy trabajadores de la economía popular, y ahora está pasando algo similar con los monotributistas. Por ahí en algún momento vamos a tener que discutir, como se discutió en su momento, la jornada de 8 horas, o el trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado. Por ahí vamos a tener que discutir la reducción de la jornada sin perder salarios ni derechos, digamos, ¿no? Me parece que en algún momento, en el replanteo de las relaciones del trabajo, los sindicatos vamos a tener que asumir este desafío. Digamos, me parece que pasa un poco por ahí. Y esta fragmentación nos impide acuerdos, digamos. Así que, bueno, pero la pregunta es para ustedes ahora. Eso ya será una pregunta para los sindicalistas en su momento. ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando en el mundo del trabajo? Sin crecimiento es imposible. Pero el crecimiento solo no alcanza.
compartimos, ¿no es cierto? El crecimiento solo no alcanza. Porque si dependiera nada más que del crecimiento, estaríamos esperando el goteo, el famoso goteo. Y esto a veces sucede y a veces no sucede. Por lo tanto, hace falta acción pública. La política de distribución es una política pública. El mercado es eficiente para producir bienes, pero no es eficiente para distribuirlos. El mercado tiende a la concentración. Eso es la experiencia nacional y la experiencia internacional. Por lo tanto, hace falta la acción pública para distribuir. ¿Cómo se distribuye? Con el salario no solamente. El salario es básico, porque es el dinero que ingresa en el bolsillo del trabajador. Pero hay otras prestaciones que contribuyen a determinar la calidad de vida de cada trabajador. En primer lugar, el sistema impositivo. Y por lo tanto, en la Argentina hace falta una profunda reforma impositiva, que es difícil imponer sin acuerdo. Después voy a retomar lo del acuerdo. En segundo lugar, la acción pública en tanto prestadora de servicios. La eficiencia operativa del Estado en la prestación de servicios mejora la calidad de vida. Por ejemplo, la educación, que tanto le preocupa a Rodríguez. De manera que salario más acción pública, más crecimiento, más política impositiva, más prestación de servicios por parte del Estado. Eso es el conjunto que determina la calidad de vida de una sociedad. La distribución es esencial, porque tiende a buscar la igualdad. Y reitero el concepto de que sin igualdad es muy difícil la libertad. ¿Cómo logramos esto? Solamente lo podemos lograr con políticas estructurales de mediano o largo plazo, que vayan más allá de la acción de un gobierno. El cortoplacismo es un defecto argentino tradicional que debemos superar. Y por lo tanto tenemos que tener en claro que si no hay acuerdos básicos sobre 3 o 4 temas centrales, es muy difícil que la Argentina cambie. Se habla de la reforma del trabajo. Recién Graciela Camaño lo dijo, somos tributarios de una legislación vieja. Los radicales estamos muy contentos con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y siempre exhibimos el artículo 14 bis como una conquista en el sentido del progreso social. Pero vamos a ponernos de acuerdo. El artículo 14 bis fue sancionado en 1957 y por lo tanto el mundo del trabajo en 1957 era profundamente distinto del actual. De ahí viene la necesidad de la modernización del sistema legal, a partir de los mismos principios. Bueno, lo dejo en suelo, después recuerdo. Gracias. El artículo 14 bis era el desarrollo jurídico de un conjunto de principios que en su momento inspiró Guillermo de Larralde, que estaban vinculados a buscar la justicia social en Argentina. Y eso sigue siendo la base, pero la aplicabilidad concreta depende de la adaptación a la realidad laboral actual, a las necesidades, a los defectos y a las omisiones en que hemos incurrido. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los dirigentes políticos es encontrar la manera de coincidir. Porque los problemas que afronta la Argentina, repito, son estructurales. No se solucionan por la fuerza ni se solucionan desde un gobierno. Fíjense, yo pertenecía al gobierno de Alfonsín. Y Alfonsín decía, con el 52% de los votos no alcanza. La dimensión de los problemas en ese momento era tal que requería acumular fuerza política con coincidencia que nos permitiera avanzar. Hoy la Argentina requiere una política de esa naturaleza, una convocatoria que tienda a buscar las coincidencias centrales en 3 o 4 temas. La educación es uno de los temas, el crecimiento es otro de los temas, la distribución del ingreso es otro de los temas. Me parece a mí que por ahí pasa la posibilidad de encontrar caminos que después deben tener una característica, caminos que deben continuar, caminos que deben tener continuidad. No es posible que cada gobierno piense que va a inaugurar la historia. La continuidad es esencial para dar fuerza transformadora a las políticas permanentes. Yo creo que esta campaña electoral se parece bastante a la anterior. Poco contenido, poca discusión de temas de fondo. La última campaña electoral también me parece, a mi criterio, es totalmente personal lo que estoy diciendo, exhibe
una democracia electoral, pero no una democracia de contenidos y propuestas. Una democracia sin ideas es insuficiente. Y por lo tanto debemos procurar dotar a la política argentina del conjunto de ideas que pueden movilizarla. Ideas que tengan dos características. Deben ser convocantes y esperanzadoras. Un sector muy importante de la sociedad argentina no se siente convocado por la política. Un sector muy importante de la sociedad argentina está desesperanzado y no cree en el futuro del país. En estas condiciones va a ser difícil la convivencia. Por último, ¿qué es convivir? Convivir significa vivir juntos. Un viejo, discúlpeme, yo tengo tendencia a recordar estas cosas. Un viejo tratadista, se llamaba Altucio, y escribió en el siglo XVII, 1600 y pico. Dijo que la política es una simbiótica. ¿Qué es simbiótica? Simbiótica es un concepto zoológico. Son aquellos casos en que dos organismos vegetales crecen y se desarrollan juntos sin perder su individualidad, íntimamente relacionados pero siendo diferentes. La política es eso, es el arte de organizar la convivencia, lograr que cada individuo pase a formar parte de una sociedad y que esa sociedad se desarrolle colectivamente. Nosotros debemos entender, los argentinos, la política en esos términos, sin perder la competitividad, sin renunciar a nuestras ideas, sin entregar nada al circunstancial adversario, defendiendo nuestras ideas, preservándolas, enunciándolas y promoviéndolas, pero con la concepción clara de que tenemos un destino colectivo. Eso es en el fondo el sentido de la patria. Y me parece que todo esto termina positivamente si mejoramos las condiciones de vida en nuestra patria. Gracias. Bueno, yo quería plantear algunos temitas. El primero, la filosofía está discutiendo estos temas. Y desde un punto de vista en la máxima nivel de abstracción, planteando cuáles son los niveles y el porqué de la política. Es decir, cómo tiene déficit y cómo se plantea un debate que parece imposible, pero es la idea. Sin la idea no hay transformación. Y a la idea ayudan las superestructuras políticas, las universidades, el desarrollo de determinadas acciones que pueda tener el Estado. Por ejemplo, tenemos un premio Nobel que salió de la UBA y está en una universidad de Estados Unidos analizando estos temas. Cómo las matemáticas pueden ayudar a los temas tecnológicos resolviendo problemas concretos. ¿Qué quiere decir? Que no hay soluciones simples para problemas complejos, que tenemos que saber que esos problemas concretos van a estar. Pero hay algunas cosas que sí se pueden resolver. Por ejemplo, ayer estoy en un lugar donde mi compañera tiene un pequeño terrenito con una casa y de repente me invitan a ver un tipo enfrente de la casa. Fabricaba sombreros. Y digo, ¿qué hace fabricando sombreros? ¿Quién va a comprar sombreros? Bueno, y el tipo dice, vení que te explico. Tenía todo un esquema en una pared de por qué hacía los sombreros, qué estaban, dónde jugaban, cómo se estaban utilizando sombreros. Y lo que hacía, tenía el mercado del mundo y vendía al mundo desde un lugar sombreros. Es decir, que mirá qué cosa, lo no tradicional resuelve temas. Es decir, un tipo que pudo pensar una solución teórica a un tema que era su fabricación personal. Y hacía, qué sé yo, un sombrero, me regaló uno que vos tirando se te pone firme en la cabeza y qué sé yo, y ese es uno de los sombreros que el tipo tiene. Quiero decirles que los oficios no tradicionales juegan y pesan
también en la creación de empleo, en la creatividad de los propios trabajadores, en un estado presente. ¿Por qué? Lo dijiste muy bien. Hay empresas de 5 trabajadores, hay empresas de monocultivo, de monodesarrollo, esta, por ejemplo, que trabajan 4 en una empresa haciendo sombreros, o por ejemplo, un ejemplo que yo tuve siendo ministro. En Santa Fe nosotros tenemos un sistema de bibliotecarios que esos bibliotecarios no solo guardan los libros, sino que recuperan los libros. Bueno, esos bibliotecarios relacionados internacionalmente tienen trabajo siempre, porque les mandan a hacer los libros o pueden ir a trabajar haciendo libros. Es decir, que no todo es un tema teórico, sino es un tema práctico de vivir la vida con algún grado de inteligencia. Los oficios no tradicionales. Hoy los gasistas no hay de repente gente capacitada para oficios cotidianos. Bueno, eso es un tema de fondo, eso es trabajo, eso es empleo. Y yo quería decirles esto teóricamente. ¿Saben en la Argentina cuánto es el porcentaje de trabajo social, trabajo en empresas sociales? El 2%. ¿Saben cuánto es en Italia? El 10%. Tan solo con el diseño y otras cosas no tradicionales resuelven el tema. Los alemanes otro tanto y los españoles con algunos temas. También hay que tener un trabajo inteligente con el turismo, sabiendo que no es el lugar donde va a producir un empleo de por sí, porque ahora está produciendo unas divisas importantes en la Argentina porque el dólar ayuda. Si no ayuda el dólar, no. Bueno, esos tienen que provocar una idea de cambios inteligentes en políticas concretas. Y concretamente, no es trabajador alguien que está haciendo comida para que no dejen de comer los pobres en la Argentina. Bueno, es trabajador social. Representan el 2%, si hacemos que las pymes, los trabajadores sociales se formen y se capaciten, podemos tener un 10% del empleo del PBI en ese sector. Digamos, vuelvo con las coincidencias, que necesitamos un proceso de desarrollo que tenga distribución. La verdad que el mejor lo dijo fue el general cuando dijo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Así que tenemos que tener las dos cosas, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Desarrollo y buena distribución. Ahora, digamos, eso es tarea de la política económica. O sea, tiene que haber una política económica que plantee cosas como plantea Enrique, como plantea Juan Manuel, decir, bueno, cuáles son los sectores que tienen que desarrollarse, cómo apoyamos a las pymes, qué son los temas de exportación, etcétera. En ese contexto, ¿qué le cabe me voy a tener como buen alumno a la pregunta original, ¿qué le cabe al derecho al trabajo? A ver, tenemos la verdad que yo el 14 bis lo defiendo, me parece que yo no tocaría una coma, me parece que está muy bien, porque además creo que el modelo de trabajo protegido, que es la protección contra el despido, es un modelo argentino. Hay otros países que tienen otros modelos y a lo mejor les funciona bien, pero nosotros ya tenemos ese modelo, así que no toquemos eso porque es nuestra estructura básica del empleo. Ahora, la verdad que nuestra ley de contrato de trabajo, que también es buena ley, es una ley fordista. O sea, es una ley diseñada en los sistemas de producción de los 60 y los 70. No hay que desecharla. Ahora, las cosas, no todo cambia todo al mismo tiempo. O sea, con lo cual, trabajo fordista va a seguir habiendo. Lo que pasa es que hay que reconocer que empiezan a aparecer otras formas de trabajo. Y en eso la reacción nuestra de los abogados en general es tratar de encastrar el círculo en el cuadrado. O sea, hacemos fuerza a ver cómo hacemos estas formas de trabajo que son distintas, a ver cómo las encajamos como si fuera un trabajo en una línea de producción. Y la verdad que no lo son. Así que una tarea pendiente es decir, ¿cómo hacemos para ver este tipo de trabajo que están apareciendo, que son distintos, sin perder derechos, qué tipo de regulación le damos? Es una tarea pendiente.
Que tenemos que hacer algo con estas empresas muy pequeñas, y sí, algunas cosas tenemos que hacer, porque la verdad es que no son empresas en condiciones de tener buen asesoramiento en materia de recursos humanos, no son empresas que estén en condiciones de tener buenas defensas jurídicas, tienen un montón de datos de la realidad que no son comunes con las grandes empresas, con lo cual alguna cosa ahí hay que pensar. ¿Qué creo que es el canal? Yo la verdad que creo que le corresponde a lo que es el gobierno en su etapa legislativa, ya sea el Congreso o lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, es dictar marcos nuevos, pero yo reforzaría el papel de las negociaciones colectivas. O sea, creo que tenemos que darle, una vez que tengamos definidos estos marcos, que tienen que ser producto del diálogo, de la discusión, de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tocar de todo esto? Le daría una mayor disponibilidad a la negociación colectiva para avanzar en esas modificaciones. Me parece que como tenemos realidades muy heterogéneas, si algo es la Argentina en su matriz productiva es heterogénea. Heterogénea en cuanto a las cosas que produce y heterogénea en cuanto a su nivel de desarrollo. Nosotros, si pensamos que el nivel de desarrollo de todas las actividades productivas de Argentina es parejo, nos equivocamos feo. Y la verdad que si algo no podemos hacer es desechar actividades. No podemos desechar ni actividades ni industrias porque estén obsoletas, etcétera, con lo cual tenemos que ver cómo. Y la herramienta que puede ir ajustando, haciendo lo que dice tailor-made, ajustando como si fuera un sastre, es la negociación colectiva. Así que me parece que nos debemos una serie de discusiones acerca de marcos, porque la ley fordista no hay que tocarla, porque trabajo fordista hay y va a seguir habiendo. Nada cambia de golpe, nada cambia todo al mismo tiempo. Ni uno ni una revolución. Hay cosas viejas y cosas nuevas que coexisten. Pero sí tenemos que prever que ya estamos viendo que hay otras formas de prestación de servicios dependientes que requieren marcos específicos para que no terminen, una de dos, o precarizados, porque no enganchan, o con esquemas regulatorios forzados. Así que me parece que esos son los desafíos pendientes. Y coincido plenamente que sin desarrollo y sin distribución no vamos a hacer nada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les dije cuando comenzamos que íbamos a tener probablemente una sorpresa muy importante. En este repaso que hicimos en 4 décadas, 40 años de la democracia, hablábamos pasado y presente, confluyeron el día de hoy, y este movimiento natural y espontáneo responde a que le vamos a dar el fuertísimo aplauso a la actual ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kirchner. Nos da mucho gusto que estés aquí, un placer. Adelante. Y ahora sí, esperábamos este momento para compartir con todos ustedes. No, qué silencio que se hizo. Bueno, primero agradecer enormemente a todos los panelistas y especialmente a la compañera Raquel Kirchner por su presencia, porque desde el primer momento que le invitamos, enseguida quiso sumarse. 40 años de democracia. Está buenísimo que esté acá Raquel como actual ministra de Trabajo, como compañera y como mujer a cargo de una cartera tan importante, así que pido nuevamente un aplauso y queremos escucharte. Me siento acá como en el ministerio, en minoría, no por ser mujer, sino por no ser abogada. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Esta es una casa que quiero mucho y en particular a Carla la quiero mucho. Es una gran amiga, una gran compañera con quien pudimos compartir varios trayectos, tanto de militancia como de trabajo, en los cuales se fortalecieron los afectos y el compartir un proyecto común. Para mí, como miembro de una generación que le tocó atravesar 2 dictaduras militares y que en consecuencia militó contra 2 dictaduras militares, celebrar 40 años de continuidad democrática es muy importante, es una gran reivindicación. Aún con los déficits que pueda tener nuestra institucionalidad, constituye, creo, un activo a proteger, un activo a valorizar por parte de todas y todos los argentinos.
En particular, además, este año también se cumplen 80 años desde el momento en que el general Perón asumió en un débil departamento de trabajo, desde el cual fue construyendo una importante institucionalidad alrededor de lo que son los derechos laborales y de agremiación, que para nosotros constituyen la base fundamental de la institucionalidad de una democracia social por la cual luchamos y con la cual nos sentimos profundamente comprometidos. Seguramente mucho acá se ha hablado de la trayectoria que ha tenido la Argentina en términos de derechos laborales y derechos de agremiación, y obviamente si uno desarrolla esa trayectoria también existieron antecedentes antes del general Perón. La diferencia para mí entre lo que pasó antes y lo que pasó a partir de Perón es el grado de masividad con que encarnaron las luchas y las construcciones relacionadas con los derechos laborales y de agremiación. Igual que en relación con los derechos de la mujer, dejaron de ser debates de vanguardias, debates de minorías valiosas, valientes, para poder encarnar masivamente en el conjunto de la sociedad argentina. Desde ese punto de vista creo que hay instituciones que están asociadas al derecho laboral y de agremiación que necesitamos reivindicar porque constituyen una parte esencial de nuestra institucionalidad. Mucho se discute sobre las características o debilidades que tenemos institucionales en nuestra democracia y muy poco se incorpora de lo que es la dinámica de la institucionalidad relacionada con el derecho laboral y de agremiación entre las fortalezas de nuestra institucionalidad democrática. ¿Por qué siempre yo asocio derecho laboral con derecho de agremiación? Porque para mí no existe el derecho laboral desvinculado de la organización gremial. Sin organización gremial no hay prácticamente vigencia de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque simplemente la relación de poder entre el trabajador individual y los poderes fácticos, el capital, etcétera, es de un desequilibrio tal que solo es la organización gremial la que puede acercar una masa crítica adecuada para nivelar la cancha, para generar los equilibrios necesarios para que una relación entre ese trabajo organizado y el sector del capital puedan verdaderamente construir un proceso de diálogo institucionalizado. Por eso creo sinceramente que uno de los valores centrales que nosotros tenemos desde el punto de vista laboral es la fortaleza de la orgánica de nuestro sistema gremial. Adicionalmente, el mecanismo de negociación tripartita que uno, ahora que yo me estoy involucrando en los debates de la OIT y de los distintos ámbitos que hacen a estas instituciones, la verdad que en todos ellos se destaca la necesidad del diálogo tripartito, de la negociación tripartita. Es un denominador común prácticamente del sistema. Y cuando a uno le toca una responsabilidad como la que me toca a mí, que le tengo que pasar una factura a Claudio, que ya se la voy a pasar oportunamente, me imagino. Se lo ve más descansado que a mí, seguramente. Digamos, lo que cuando a uno le toca esa oportunidad de poder dar un testimonio
de lo que es esa negociación tripartita cotidianamente, la verdad que es profundamente destacable. Tiene una fortaleza, tiene un vigor, uno percibe cómo se defiende cada una de las partes, su sistema de intereses, firmemente, pero quedan algunos moretones, pero finalmente se alcanzan acuerdos. Es un sistema, si uno mira los miles de negociaciones tripartitas que se desarrollan en el marco del Ministerio de Trabajo, el año pasado, si mal no recuerdo, fueron como 2.500 o 2.600, y la verdad que no son sencillas, las partes, vuelvo a insistir, son vigorosas en la forma en que negocian y defienden sus intereses, pero se alcanzan los acuerdos, A mí la verdad que eso me parece virtuoso, me parece muy importante y creo honestamente que nosotros tenemos que reivindicarlo como una parte sustancial del sistema democrático argentino. Por eso estoy proponiendo este año un proyecto de ley que plantea que cuando una trabajadora, un trabajador ingresan a un nuevo lugar de trabajo, deben hacer una capacitación obligatoria sobre derecho laboral y derecho de agremiación. Y mi iniciativa va a llevar el nombre de una gran compañera que perdimos muy tempranamente, que es la compañera Noemí Rial. Pero honestamente creo que toda trabajadora, todo trabajador, apenas ingresa a un espacio de trabajo, tiene que conocer mínimamente cuáles son sus derechos, tanto desde el punto de vista del desempeño que le toca realizar, como fundamentalmente del derecho que tiene de agremiarse en defensa de esos derechos laborales. Así que, bueno, me siento muy feliz, como recién dije, de compartir con personalidades como las que hoy están acá. A dos conozco bastante profundamente, al doctor Casella solo desde el punto de vista de su trayectoria pública, y me siento muy honrada de que el Gobierno Nacional me haya dado esta posibilidad de desempeñarme en esta cartera que para los peronistas es muy especial, ¿no? Después de 52 años de militancia política, creo que es un enorme honor que a uno lo convoquen para el desarrollo de un desafío de esta magnitud, y así es como lo percibo. Y un enorme gusto y honor que en un ámbito gremial como es pueda estar compartiendo con estos compañeros y con ustedes esta celebración por los 40 años de continuidad democrática de nuestra nación. Muchas gracias. Primero, agradecer, en realidad, porque ha sido, yo lo digo honestamente, un debate que es el que tenemos que darnos en todos los temas en la Argentina. Por supuesto en el mundo del trabajo, porque es el que nos compete, bueno, como sindicatos, como funcionarios del Ministerio de Trabajo y demás, nos compete, y lo hemos hecho en el marco que estamos pretendiendo hacer en todos los temas. Creo en eso agradecer incluso los testimonios también grabados. Por supuesto agradecer la presencia acá de la ministra de Trabajo, que como que nos sirvió como broche de oro de un montón de trayectorias de 40 años de democracia, pero también con las ganas de seguir pensando para el futuro. No es que nos quedamos con los 40 años, sino seguir pensando cosas. Dijimos valores del trabajo, pensémoslo también colectivamente estos valores, porque el trabajo en definitiva también es un valor colectivo.
lo construimos con otros, hay compañerismo en el trabajo. Entonces me parece que eso es rescatarlo. Vamos a hacer la foto ahora y ustedes tienen un papelito donde están todos los eventos que vamos a ir organizando, o algunos de los eventos que vamos a ir organizando en este marco, siempre orientado al mundo del trabajo y que vamos a hacer ahí. Nuevamente, mil gracias. Noemí Real estaría presente acá porque era una amiga de la casa, hincha de Racing, también, claro. Así que, digo, también estaría acá con nosotros.